Muy bien, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida al seminario sobre el impacto del trauma en la salud mental en la infancia y adolescencia. Agradecemos su presencia y les invitamos a seguirnos en Instagram y Facebook para estar al tanto de los próximos seminarios que aquí junto a nosotros en ADIPA son gratuitos y certificados para todos y todas ustedes. El docente de la jornada de hoy es Jorge Leiva, él es psicólogo de la Universidad de Talca, magíster en psicoterapia cognitiva post-relacionista de la Universidad de Santiago. Cuenta con un diplomado en postítulo clínico en trastornos severos de la personalidad por la Universidad de Valparaíso y con entrenamiento en MDR para el trabajo del trauma psíquico, entrenamiento en terapia cognitiva conductual basada en el trauma. Así que hecha la presentación y bienvenida, es toda suya la sesión, profesor. Muchas gracias, Rodrigo. Se escucha bien, ¿cierto? Perfecto. Súper. Oye, qué alegría ver a tanta gente conectada, ¿cierto? A mitad de semana, casi mitad de semana, ¿no? Eh, Interesados en, me imagino yo, temáticas asociadas a la salud mental, ¿sí? Es el tema que nos une hoy día, ¿sí? Para mí es súper importante poder transmitirles en el fondo la importancia que tiene comprender los fenómenos de la salud mental desde una perspectiva amplia, desde una perspectiva multidimensional, ¿cierto? Sabiendo que nada de lo que ocurre, nada de lo que nos ocurre a las personas es causa-efecto, sino que depende de muchos elementos. Y en particular hay una variable que se ha venido estudiando a lo largo del tiempo que tiene que ver con el impacto de las experiencias traumáticas en la salud mental, ¿sí? Por lo tanto, desde ese punto de vista, queremos plantear el seminario de hoy día con la idea de comprender, ¿cierto? A grandes rasgos, ustedes comprenderán, ¿cierto? Que en una hora es imposible abarcar lo amplio de este fenómeno, pero comprender a grandes rasgos cómo el trauma impacta en lo que nos ocurre a los seres humanos, ¿cierto? Particularmente en la infancia y en la adolescencia. Sabemos, ¿no? La importancia que ha tenido el estudio de la epigenética y cómo las situaciones o las circunstancias externas al ser humano van de alguna manera escribiendo un poco lo que ocurre a nivel genético y a nivel cerebral y cómo esto puede transformarse en la presencia de alguna sintomatología o la presencia incluso de algún trastorno de salud mental. Entonces, desde ese punto de vista, para mí es súper importante mencionar esto. ¿Ya? Yo soy psicólogo con más de 14 años de experiencia en el ámbito clínico principalmente, trabajo principalmente con adolescentes y adultos. ¿Por qué me es importante mencionarles desde dónde me ubico yo al momento de hablar de algunas temáticas? Es porque es imposible abarcar todas las áreas, ¿cierto? Y en muchas ocasiones nos vamos como alineando con algunos temas más específicos, ¿cierto? Yo soy psicólogo chileno, trabajo en la región del Maule, he trabajado toda mi vida principalmente en el ámbito de salud pública, ¿cierto? En centros de salud mental comunitario, los que nosotros llamamos acá COSAM, que es un centro de especialidad en psiquiatría y salud mental, donde existen equipos multidisciplinarios, ¿cierto? Y vemos la presencia de patología de salud mental severa perdón, moderada a severa, ¿cierto? Entonces, es desde ese punto de vista o desde esa postura en la cual yo me ubico cuando hablo de ciertas temáticas. Yo sé que la salud mental tiene una particularidad y es que no se puede abordar siempre como quisiéramos, ¿cierto? Sabemos que existe una brecha importante de especialistas, una brecha importante de centros y que incluso si uno estudia las determinantes sociales de la salud, sabemos que el acceso a la salud es una brecha que existe, por lo tanto no podemos dar siempre la misma respuesta. Desde ese punto de vista uno sugiere ciertas estrategias de intervención, ojalá amplias, ¿cierto? Y no específicas en el sentido de poder abarcar sobre todo el ámbito de la prevención, ¿ya? Porque sabemos que la atención especializada de salud mental es costosa y no todos van a alcanzar a llegar a ese punto. Por lo tanto, mientras mejor prevención realicemos y mientras vamos trabajando para impedir que los cuadros empeoren o se agudicen, vamos a evitar que las personas lleguen a los centros especializados y que lleguen en el fondo quienes deben llegar por diagnóstico y no saturemos los servicios de atención especializados, sino que tengamos un fuerte foco en la prevención, ¿sí? Dicho esto, ¿no? Primero, bueno, ahí Rodrigo
presentó mis antecedentes, ¿cierto? Me he dedicado principalmente al ámbito de el tema de suicidio y las autolesiones, ¿cierto? Entendiendo que el trauma tiene un impacto importante en muchas de las áreas asociadas a la salud mental, sobre todo en adolescentes, ¿sí? Desde ese punto de vista, mi foco tiene que ver con cómo ciertos fenómenos nos ayudan a entender de manera amplia lo que ocurre en términos de salud mental. ¿Ya? Siempre me gusta partir con un encuadre, creo que es muy importante enmarcar el trabajo que nosotros realizamos, ¿cierto? El encuadre clínico siempre sirve mucho en los aspectos de intervención, pero creo que en estas instancias también. ¿Y por qué es importante? Porque finalmente ustedes comprenderán, ¿cierto?, que somos un grupo de casi 300 personas conectadas, por lo tanto, no podemos dejar el chat habilitado o no podemos dejar los micrófonos abiertos por una cuestión de orden y darle continuidad a lo que estamos haciendo. Entonces, el chat va a estar deshabilitado salvo al final cuando podamos nosotros responder a las preguntas. Esto considerando además que en muchas ocasiones se genera como un diálogo paralelo a lo que estamos hablando acá y además aparecen notificaciones. Entonces, para evitar un poco eso, vamos a tenerlo deshabilitado. Va a haber un espacio máximo de 3 preguntas, ya que sean atingentes a los temas que fueron vistos, obviamente. Yo voy a responder a las preguntas que yo vea en mi monitor, ¿ya? Entonces, las primeras 3 personas que me aparezcan levantando la manito, yo voy a dar respuesta a esas preguntas. Y sé que esto que vamos a hablar hoy día es un tema complejo que puede generar algún grado de malestar o recuerdo no agradable hacia experiencias tanto personales como de cercanos, por lo que pido que aquellas experiencias se puedan manejar dentro de un contexto de atención clínica de ser necesario y que las preguntas se enfoquen en lo visto en la clase o en este seminario. Ya esto me lo planteo desde el punto de vista que en algunas ocasiones me pasa, que me dice, mira, fíjate que tengo un hijo que está pasando por esto, y en realidad yo lo planteo desde el respeto máximo de que no es la instancia oportuna para revisar antecedentes clínicos de un ser cercano, que eso debiese ser revisado en un contexto clínico y además estamos en un contexto educativo, por lo tanto es difícil abordarlo desde ahí. Es solamente por eso, ¿ya? Es importante saber que a algunas personas puede ser difícil hablar a nivel emocional o de escuchar o hablar de estos temas, ¿ya? Y si sientes algún tipo de malestar emocional, es importante que lo hables con alguien de confianza y que busques ayuda, ¿cierto? Está bien pedir ayuda, ¿ya? Desde ese punto de vista nos centramos también en la importancia de nosotros, me imagino que gran parte de ustedes trabaja en el ámbito de salud mental, por lo tanto sabemos también que hay un desgaste importante en términos emocionales y de cómo nosotros somos el pilar fundamental para la intervención, por lo tanto debemos estar lo mejor posible, ¿cierto? Y lo mejor posible implica también hacernos cargo de nuestra emocionalidad, de lo que nos ocurre y de pedir ayuda cuando corresponda, de tener supervisión clínica y todo lo que sabemos que ayuda mucho a mejorar nuestra propia herramienta de trabajo, que somos nosotros. Así que los objetivos que nos planteamos hoy día es revisar cómo las experiencias adversas durante la infancia y adolescencia afectan la salud mental a corto y largo plazo, comprender las causas del trauma, perdón, las consecuencias del trauma en el desarrollo emocional y relacional durante la infancia y adolescencia, y obviamente lo que tiene que ver con los propios espacios de seminarios que entregamos desde ADIPA, ¿no? Fomentar aprendizaje multidisciplinario, actualizar conocimientos, etcétera. Entonces, si nosotros pensamos en el ámbito de la salud mental, ¿no? Entendiendo que es un estado de bienestar que permite que las personas puedan hacer frente a momentos de estrés de la vida y desarrollar sus habilidades para poder aprender, trabajar adecuadamente, contribuir a la mejora de la comunidad, es parte fundamental de la salud y el bienestar que sustentan nuestras capacidades individuales y colectivas para tomar algunas decisiones, para establecer relaciones, para dar forma al mundo en que vivimos. En general, la salud mental tiene que ver con este fenómeno que nos ayuda a comprender en cómo nos desarrollamos en comunidad. Sabemos que el concepto de salud mental es bien amplio y que hay varias definiciones a lo largo del tiempo que pone énfasis en distintas situaciones. En particular, tomamos la mirada de lo que plantea la OMS, ¿cierto? Entendiendo que además la salud mental es un derecho fundamental y un elemento esencial para el desarrollo personal, comunitario y socioeconómico, ¿sí? Porque finalmente para que nosotros estemos plenos necesitamos estar funcionalmente bien. ¿Sí? Y eso implica que podamos contribuir desde la postura en la cual estemos y por lo tanto entendemos que tenemos un rol dentro de la sociedad, ¿cierto? Y desde ese punto la salud mental se puede entender ampliamente en cómo
contribuimos y somos parte de esta comunidad. Por lo tanto, cuando yo desde el punto de vista de la salud mental, empiezo a estar afectado anímicamente, ¿cierto? Sin ganas, empiezo a tener cambios bruscos de apetito, cambios en los patrones de sueño y empiezo a dejar de disfrutar las cosas que antes disfrutaba, voy a ser menos capaz de desenvolverme en la vida. ¿Cierto? En el ámbito en el cual esté, ya sea educacional, ¿cierto? Ya sea en el ámbito laboral, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, bueno, yo siempre dejo como tips, ¿no? Cuando estamos trabajando con adolescentes principalmente, uno, bueno, con niños también, pero en adolescentes es bien relevante en cómo uno debe siempre evaluar apetito, ánimo y sueño, ¿cierto? Porque son tres elementos muy importantes de la vida. Entonces, un adolescente plantea que está teniendo algunas dificultades, que ha tenido cambios bruscos en el apetito, cambios en su patrón anímico, que ha tenido dificultades para conciliar el sueño, por ejemplo, que ande muy cansado durante el día, que no logre descansar en la noche, uno debe generar cierta alerta, ¿no? Para poder, en el fondo, evaluar más exhaustivamente estos elementos. Desde el punto de vista del bienestar psicosocial, está entendida como esta capacidad del individuo, grupos y ambientes de interactuar entre sí, promover bienestar subjetivo y un desarrollo óptimo y un uso de facultades mentales individuales y colectivas. Es mucho más que la ausencia de enfermedad, ¿sí? Y es una responsabilidad de la sociedad entera. Yo creo que es muy importante considerar que la salud mental no es resorte de los psicólogos, de los trabajadores sociales, de los médicos. Esto es una situación una responsabilidad colectiva, ya que involucra otros ámbitos de la vida, como la educación, salud física, vivienda, justicia, recreación, trabajo, vínculos familiares, etcétera. No podemos acotarlo solamente a la ausencia de enfermedad o solamente al ámbito de la especialidad de salud mental, sino que esto responde a otros elementos de la vida y lo vamos a ver más adelante ahí cuando yo les muestre este ámbito de las determinantes sociales de la salud. Entonces, si pensamos en niños y niñas, en realidad estar mentalmente sano durante la infancia significa alcanzar ciertos indicadores de desarrollo y algunos indicadores emocionales, así como también aprender algunas destrezas sociales saludables, como enfrentar los problemas que puedan presentarse. Entonces, niños que están óptimos en el ámbito mental tienen una calidad de vida positiva y pueden desempeñarse bien en hogar, escuela y sus comunidades. Desde ese punto de vista, los niños son sujetos eh, muy sensibles a ciertas situaciones, especialmente porque están en un proceso de desarrollo neurobiológico, ¿cierto? Lo cual implica que hay mayor vulnerabilidad. Desde ese punto de vista, siempre la presencia de estrés crónico, y si nos miramos más en detalle respecto de las experiencias adversas o propiamente tal de experiencias traumáticas, son mucho más sensibles al impacto que estos puedan tener. Entonces, debemos mirar, ¿cierto?, cómo los trastornos mentales en niños se describen como cambios serios en la forma habitual de aprender, comportarse o manejar las emociones, lo cual va a empezar a causar angustia, problemas en las actividades diarias, ¿cierto? Ocasionalmente, muchos niños presentan temores, preocupaciones o algunos incluso comportamientos más disruptivos. Sin embargo, lo que debemos evaluar es que si estos síntomas persisten, o interfieren en las actividades de la vida diaria, ¿cierto? Escuela, casa, al jugar. Entonces, si esto va aumentando su intensidad, si esto es persistente en el tiempo, es probable que se pueda diagnosticar un trastorno de salud mental, ¿sí? Si pensamos nosotros en la adolescencia propiamente tal, nos damos cuenta que además este periodo sensible va sumando otros elementos, ¿cierto? En la adolescencia sabemos que en el fondo los desarrollos neurobiológicos donde el sistema límbico está a full, la corteza prefrontal se está desarrollando incipientemente, que es aquella que nos plantea todo el desarrollo moral, el pensamiento crítico más abstracto, ¿no? El que pone freno de alguna manera, ¿no? A todos estos cambios emocionales, implica que esta vulnerabilidad también aumente porque empiezan las etapas de exploración en el ámbito de algunas conductas de riesgo, ¿cierto? Consumo de alcohol y drogas, actividad sexual de riesgo,
presencia de autolesiones o suicidio o accidente traumático. Entonces, se plantea que en el mundo, 1 de cada 7 jóvenes de entre 10 y 19 años padece de algún trastorno mental. Un tipo de trastorno que supone más o menos un 13% de la carga mundial de morbilidad en este grupo. La depresión, la ansiedad y otros trastornos del comportamiento se encuentran entre las principales causas de enfermedad y discapacidad entre adolescentes. El suicidio es la cuarta causa de muerte entre jóvenes entre 15 y 29 años. Cuando uno habla de suicidio, del riesgo que implica esto, sabemos que hay dos grandes grupos de alto riesgo: adolescentes y jóvenes hombres y adultos mayores hombres, también varones. Eh, los adolescentes en particular representan un grupo importante. Esta cuarta causa de muerte, incluso en algunos momentos, y según la estadística que tomemos, varía y pasa a ser el segundo o tercera causa de muerte en la adolescencia. Sabemos que la estadística de suicidio hay que manejarla en rangos amplios de tiempo para tener algún cambio significativo en el patrón, pero siempre se está dentro de las primeras cuatro. Y el hecho de no ocuparse de los trastornos de salud mental en los adolescentes tiene algunas consecuencias que se extienden hasta la edad adulta, que perjudican la salud física y mental de las personas y restringen las posibilidades de llevar una vida plena en el futuro. Entonces, ya uno entendiendo, ¿cierto?, cómo el concepto de salud mental está asociado a otras variables y que no es solamente la presencia de un trastorno, sino que las circunstancias en las cuales nos desempeñamos como seres humanos tienen un impacto en lo que nos va ocurriendo, aparece esta idea del trauma, ¿cierto? Que en el fondo, entendiendo cómo las experiencias adversas a lo largo de la vida, ¿cierto?, van trayendo otro tipo de dificultades, ¿cierto?, en el desarrollo de las personas. ¿Cierto? Si nosotros pensamos en esta pirámide, ¿cierto? La presencia de experiencias adversas empiezan a generar un neurodesarrollo más disruptivo, ¿cierto? Empieza a haber un deterioro cognitivo, social, emocional, se empiezan a adoptar algunas conductas de alto riesgo, aparecen distintos tipos de enfermedades, discapacidades, problemas sociales y lo que puede llevarnos a una muerte prematura, ¿ya? Como les dije al principio, nada en salud mental es causa-efecto, pero cuando uno estudia las trayectorias del desarrollo de personas que han sufrido o han vivenciado experiencias adversas en la infancia o experiencias traumáticas, nos damos cuenta que estas tienen impacto en otras áreas de la vida. Y ya deja de ser solamente el evento, ¿sí?, sino que tiene que ver con cómo estos eventos gatillan otras respuestas desde el punto de vista emocional, conductual, cognitivo, ¿sí? Entonces, el, si uno piensa en las experiencias adversas de la infancia, generalmente la mayoría de personas cuando hablamos de trauma nos vamos pensando en lo más extremo, ¿no? Que tiene que ver con el abuso sexual, con el abuso físico, ¿cierto? O la presencia de guerras, ¿cierto? O situaciones de violencia política extrema. Sin embargo, cuando se empiezan a estudiar las experiencias traumáticas, sabiendo que estas experiencias que son más complejas tienen un impacto, cuando nos vamos a estudiar las experiencias adversas en la infancia, nos damos cuenta que son algunas que son bastante comunes, ¿sí?, en la población en general. ¿Sí? De hecho, si las dividimos, ¿cierto?, en el ámbito del abuso, la negligencia o la disfunción en el hogar, nos damos cuenta que el abuso físico, ¿cierto?, el maltrato, el abuso emocional, el abuso sexual, ¿cierto?, forma parte de estas experiencias adversas. Entonces, cuando uno empieza a mirar las estadísticas y uno dice, oye, pero pareciera ser que el abuso físico y el abuso emocional está bastante presente en un número importante de niños en la infancia. ¿Sí? El abuso sexual, si bien tiene una estadística que es menor a las de abuso físico y emocional, no deja de estar presente en la vida de muchas personas, ¿cierto? Entonces, no estamos hablando acá de solo estas experiencias, sino de otras que nos acompañan y que muchas personas, de hecho, cuando hacen encuestas poblacionales, en muchas ocasiones personas que tienen más de 3 o 4 de estas experiencias en la infancia ya empiezan a ver cómo se van alterando algunas respuestas desde el punto de vista de salud mental, ¿cierto? Luego en el ámbito de la negligencia física o negligencia emocional, y luego en el ámbito de la disfunción en el hogar, que tiene que ver con la presencia de un trastorno de salud mental en alguno de los progenitores, tener algún familiar
eh, encarcelado, perdón, el abuso de sustancias de algún familiar, violencia hacia la madre y el divorcio. Entonces nos damos cuenta que todas estas experiencias adversas en la infancia empiezan a tener ya cierto impacto. Entonces, si nosotros miramos, ¿no?, esta masa química eléctrica llamada cerebro, y empezamos a ver cómo todas estas experiencias van de alguna u otra manera impactando, nos damos cuenta que eh, sin duda que nuestro cerebro tiene una capacidad de adaptación, ¿cierto? Que está relacionado con la biología y con la idea de la sobrevivencia. Sin embargo, en muchas ocasiones, este cerebro, eh, eh, al verse impactado, ¿cierto?, por estas experiencias, empieza a responder de una manera que en algunos casos puede ser poco adaptativa. ¿Ya? Entonces nos damos cuenta que hay algunos periodos de desarrollo críticos y sensibles, como les decía yo, la primera infancia, bueno, el periodo perinatal, la primera infancia, la adolescencia, ¿cierto? No es que los otros no sean sensibles, pero que en el fondo estos son periodos de alta vulnerabilidad, y la presencia de experiencias adversas en la infancia, pensamos en que si a mayor cantidad de experiencias adversas en la infancia va a existir un mayor impacto, ¿cierto? Y aquí hablamos de este concepto de la epigenética, que en el fondo es que este cerebro, que en muchas ocasiones puede ser idéntico para las personas en el sentido del desarrollo, va a ser cambiada su expresión genética a propósito de lo que ocurre desde el entorno. ¿Sí? Y esto, de alguna manera, empieza a traer algunas dificultades, ¿cierto? Empieza a existir esta idea de la transmisión intergeneracional del trauma, que no es lo mismo, ¿cierto? Una experiencia dependiendo del contexto socioeconómico en el cual se encuentra la persona, ¿cierto? Puede aparecer la presencia de conducta delictual, consumo de alcohol, tabaco u otras drogas. Se ha estudiado también el tema del sobrepeso y la obesidad a propósito de una respuesta en el fondo a otras situaciones más asociadas a la desigualdad, deterioro cognitivo, trastornos psiquiátricos, enfermedades crónicas, etcétera. Entonces, nosotros pensamos que si miramos el maltrato infantil, generalmente esta variable maltrato se asocia con el desarrollo y el mantenimiento de algunos trastornos mentales. Entonces, este estudio en particular, ¿cierto? Lo que busca es identificar distintos patrones de maltrato infantil y examinar cómo estos patrones están relacionados con la gravedad de los trastornos y si son predictivos del resultado del tratamiento. O sea, nos damos cuenta que incluso podemos entender que algunos tratamientos sean menos exitosos, ¿sí? A propósito de la experiencia de nuestros consultantes. ¿Sí? Y eso es súper clave en realidad, porque también hay un punto no menor de frustración en los terapeutas, que ven cómo no se logra avanzar en el ámbito de la intervención cuando tenemos una multiplicidad de patologías y cuando tenemos la presencia de experiencias traumáticas, ¿cierto? Se empieza a hablar mucho del trastorno de estrés postraumático complejo, ¿cierto? Que tiene, si uno lo mira como la manera en que está definido el trastorno de estrés postraumático complejo, es bastante parecido a lo que tenemos conceptualizado como trastorno de personalidad. Entonces ya se nos empieza un poco a... lo voy a decir entre comillas, ¿no? Ensuciar el diagnóstico, y estos diagnósticos que son difíciles de abordar generan mayor frustración. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones no contamos con todas las herramientas terapéuticas para poder abordarlo. Entonces ahí uno lo que siempre plantea es que ojalá su intervención tenga una base científica, una base validada de intervenciones basadas en la evidencia para poder intervenir y ofrecerle un tratamiento lo mejor posible a cada uno de nuestros consultantes. Y desde ese punto de vista, en el fondo es muy importante la entrega de un diagnóstico claro, ¿cierto? Y del ofrecimiento de un tratamiento acorde a ese diagnóstico, ¿sí? Entonces, este mismo estudio que les planteaba yo encontró tres grupos, ya un grupo de traumatismo leve, un grupo de politraumatismo sin abuso sexual y un grupo de politraumatismo con abuso sexual. Y los resultados proporcionan evidencia de que la severidad del trauma en la infancia está vinculada a la gravedad de los trastornos mentales y también al resultado en el tratamiento de psicoterapia.
¿cierto? Era mucho más difícil obtener resultados. Y en particular toman el politraumatismo con abuso sexual, sumando a que el abuso sexual aumenta, ¿cierto?, todos los aspectos negativos que estamos nombrando respecto de la severidad y la gravedad de los trastornos y los resultados del trauma. ¿Cierto? Entonces, el maltrato infantil se asocia con un mayor riesgo de intento de suicidio incluso, y a una edad más temprana en el primer intento. Entre los intentos que hay, porque las personas en muchas ocasiones pueden ser multiintentadores, independiente de la psicopatología. Entonces estamos hablando ya cómo se nos cruza otra variable, ¿cierto? Que es el intento de suicidio. Entonces, estas asociaciones a través de la variable latente que representan los efectos compartidos por los diferentes tipos de maltrato y el abuso sexual tuvo un efecto adicional y directo sobre el riesgo de intento de suicidio. Entonces, estamos hablando ya de que empieza a impactar otras áreas. Entonces, nosotros pensamos en que la salud mental infanto-juvenil viene desde varios ámbitos, ¿cierto? Donde se involucra lo biológico, lo psicológico, lo social, ¿cierto? Y no todos los niños necesariamente van a presentar patología, a pesar de vivir en condiciones de alto riesgo, ya pensando en esta capacidad de adaptación del cerebro, sí, y de ahí la importancia en el fondo de qué, de reconocer factores protectores y capacidad de adaptación y resiliencia. Entonces, las patologías psiquiátricas en niños y adolescentes se pueden presentar según el desarrollo evolutivo, existen algunos casos, cuadros que se presentan más frecuentes en algunos periodos del desarrollo, otros que presentan un continuo, incluso otros que desaparecen. Entonces, ¿cuál es nuestro foco? Nuestro foco es poder prevenir, por un lado, eso quiere decir hacer una detección temprana. Siempre la detección temprana nos ayuda mucho porque mientras antes tengamos un diagnóstico certero y un tratamiento, podemos entregar mejores respuestas de tratamiento y desde ese punto de vista entender que el cerebro se adapta, pero que las experiencias traumáticas sí o sí tienen un impacto en las personas. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros miramos el trauma desde la perspectiva, porque si se fijan ustedes en las experiencias adversas, la mayoría tiene relación directa con lo que ocurre a nivel familiar o a nivel individual. ¿Sí? Sin embargo, nos damos cuenta que en poblaciones más vulnerables, en muchas ocasiones hay algunos déficits estructurales, ¿cierto?, del sistema socioeconómico y sociopolítico que no permiten que se desarrollen, ¿cierto?, la resiliencia o estos factores protectores per se. Por lo tanto, hay mayor presencia de situaciones de alto riesgo. Entonces, desde ese punto de vista, yo planteo esta idea de que la, perdón, que la desigualdad, ¿cierto?, eh, plantea que muchos niños con problemas no reciben servicios de salud mental en absoluto. Los servicios disponibles a menudo estaban fragmentados entre escuela, salud mental y servicios sociales, y los servicios convencionales a menudo desvalorizan a los padres, quienes ya se sienten alienados e indefensos, en el fondo, porque también hay un estigma adicional, ¿cierto?, a los grupos más vulnerables. Entonces, en muchos casos, perdón, en muchos casos, las experiencias adversas van por una serie de otras variables que no tienen que ver necesariamente con que estén presentes estos elementos, sino que puede incluso ir allá asociado a la deprivación nutricional, a la exposición a tóxicos, ¿cierto? Dependiendo del lugar donde se vive, así como eventos, ¿cierto?, de alta criminalidad, ¿cierto? Presencia de narcotráfico, barrios muy peligrosos. Entonces estamos hablando de que esto ya deja de afectar solo a la persona, sino que afecta a comunidades completas, ¿cierto? Entonces aparece este concepto, ¿no?, que son las determinantes sociales de la salud, que la OMS y OPS, perdón, define como estas circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen en las condiciones de la vida, ¿cierto? Fuerzas y sistemas, sistemas políticos, sistemas económicos, programas de desarrollo, normas, políticas sociales, desigualdad, acceso a servicios, acceso a vivienda, educación, transporte, etcétera. Entonces empezamos a entender que ya no depende solamente de esta idea de, entre comillas, echarle ganas, ¿cierto? O que esto depende de la persona, sino que depende de otros factores que están lejos del control de las personas, ¿cierto? Por eso es que en muchas ocasiones algunas políticas públicas que plantean esta idea de que uno puede elegir vivir sano,
o elegir no consumir tabaco u otras drogas no depende solo de una elección personal, sino que tiene que ver en cómo el contexto nos entrega un sistema que está funcionando y que para algunas personas no funciona de una manera óptima. ¿Sí? Porque en el fondo, si no existen otras oportunidades, es muy difícil que nos desarrollemos óptimamente desde el punto de vista de salud mental. Entonces, una parte importante tiene que ver con quitar responsabilidad a las personas no eligen enfermarse, no eligen que su salud mental se deteriore, de hecho lo que buscamos principalmente es adaptarnos, ¿cierto? Y sobrevivir, y desde ese punto de vista, en muchas ocasiones hay un sufrimiento real y presente en las personas que vivencian experiencias de este tipo, por lo tanto las intervenciones van mucho más allá de solamente intervenciones específicas, ¿cierto? Sino que tiene que ver con cómo comprendemos esto, y por eso es que toma total relevancia la promoción de la salud, ¿cierto? La prevención de la salud, ¿cierto? Y el cómo entendemos algunas situaciones y que no depende necesariamente de la persona, sino que depende de muchos otros factores. Entonces, en muchas situaciones, por ejemplo, la pobreza puede aumentar el estrés, ¿cierto? Limita las oportunidades, expone a los individuos a una mayor cantidad de factores de riesgo, lo que aumenta, por lo tanto, la probabilidad de presencia de trastorno de salud mental. La discriminación, ya sea por raza, por género, orientación sexual o discapacidad, también tiene impacto negativo en la autoestima, en la identidad y en el sentido de pertenencia, lo que va aumentando la vulnerabilidad a la presencia de trastornos mentales. ¿Cierto? Entonces ya dejamos de hablar de que esto es algo solo individual, sino que depende de muchos factores y muchos elementos. ¿Cuántas veces hemos escuchado frases tales como cambia ese helado por una ensalada? Si estás gorda es porque eres floja. Apuesto que se excusa diciendo que tiene huesos grandes. ¿Qué tan reales creemos que son? Este tipo de enunciados son consecuencia de un modo de pensar arraigado en nuestra sociedad, que se centra en la salud como responsabilidad individual. Actualmente, muchas intervenciones de salud en nuestro país están dirigidas a este concepto, asumiendo que estar o no saludables depende de decisiones personales y que esas decisiones no están sujetas a las circunstancias que nos rodean, sino que dependen únicamente de nuestra voluntad individual. Como si para todos y todas fuese igual, por ejemplo, el tiempo disponible con el que contamos, ya sea por tener un trabajo que nos permita tenerlo o no tener responsabilidades familiares, la educación que hayamos recibido para comprender que mantener una buena salud es importante, el dinero que tengamos disponible para gastar en una buena salud, el soporte familiar que recibamos y las redes de apoyo, la disponibilidad de alimentos saludables en el entorno en que nos movemos a diario y las condiciones particulares de salud, entre muchas otras cosas. Estas circunstancias diferenciales en que las personas nacemos, crecemos, vivimos, trabajamos, envejecemos y morimos, incluido el sistema de salud, son llamados determinantes sociales de la salud, los cuales son el resultado de la distribución desigual de dinero, poder y recursos a nivel mundial, nacional y local, y que explican la mayor parte de las diferencias injustas y evitables en cuanto a situaciones sanitarias. Pongamos un ejemplo más concreto. Supongamos que tenemos dos hermanos gemelos idénticos, que por circunstancias desconocidas son separados algunos meses después de nacer. Pepito, uno de los gemelos, se va a vivir con una familia en una casa enorme, en un barrio limpio, seguro y tranquilo. Se gradúa del jardín infantil, de una buena escuela con educación de calidad y de la universidad, el MBA y un magíster en el extranjero. Pese a que en un principio no quería, termina trabajando en la empresa de su padre, para así adquirir experiencia y obtener otro trabajo o su propia empresa. En su vida laboral conoce a Pepita, con quien se casa y decide viajar por el mundo antes de planificar su futuro juntos. Futuro posible, ya que Pepito es de los que siente que le está regalando plan del ISAPRE al no enfermarse nunca. En una vereda completamente diferente, tenemos a Juanito, quien se va a vivir con una familia que vive en un lugar inseguro, además de peligroso y contaminado por estar en las cercanías de una fábrica. La madre de Juanito trabaja en un almacén de barrio, y al no haber cupos en los jardines infantiles, lo llevaba con ella al trabajo todos los días. Cuando sus padres se separaron y su madre fue el único sustento de la familia, tuvo que empezar a trabajar desde pequeño y, pese a que la escuela le proveía su fuente principal de alimentación, no pudo terminarla. Una enfermedad obligó a su madre a dejar de trabajar y Juanito tuvo que ser el sustento de la familia. Con 3 empleos debía proveer alimentación, medicamentos, arriendo y transporte, entre varias otras cosas. Por tener pocas nociones de cómo cuidarse, Juanito fue padre muy joven.
su hija y su novia se fueron a vivir también a su casa y Juanito tendría que encontrar un trabajo más estable para proveer ahora a 4 personas. Conservó 2 de sus antiguos empleos y le ofrecieron trabajar un auto para una aplicación de transporte, que le permitiría ganar buen dinero en los tiempos que deseara y pudiera trabajarlo. Ya que su futuro llegó antes de lo esperado, hoy Juanito se concentra en ganar lo suficiente para vivir y sostener a su familia en el presente. Come lo que encuentra en el camino, lleva a su madre a los controles en el hospital e intenta pasar el escaso tiempo libre con su familia, lo que sumado al cansancio de tanto trabajar, no le permite hacer deporte o siquiera pensar en tener una vida saludable. Pese a que ambos son genéticamente iguales, al estar sometidos a condiciones radicalmente diferentes, no solo se ve afectada su calidad de vida, sino que además sus condiciones de salud. Para poder nivelar la cancha, es necesario que comprendamos que las decisiones personales en salud se encuentran sujetas a condiciones estructurales determinadas en su mayor parte por las decisiones políticas y económicas de unos pocos. Debemos combatir las inequidades en salud no solo mediante el mejoramiento del sistema sanitario, sino que luchando también por mejorar las circunstancias diferenciales que nos rodean. De esta forma, lograremos un Chile en donde todos y todas seamos salud. De alguna manera explica lo que yo les venía comentando, ¿cierto? Creo que es súper importante en el fondo entender, ¿cierto? Que las circunstancias que ocurren externamente tienen impacto en las personas, ¿sí? Querámoslo o no, esto va más allá de la visión política que pueda tenerse respecto de ciertos fenómenos, pero es un hecho que las decisiones políticas, económicas sí afectan. Y desde ese punto de vista, esta idea de solo culpabilizar a las personas que están pasándolo mal en el ámbito de la salud mental puede ser muy perjudicial, porque además le estamos entregando una responsabilidad, ¿cierto? Quienes trabajan en el ámbito de la reparación de maltrato y abuso, ¿cierto? Saben que uno de los objetivos principales es quitar culpa de lo que ocurre, porque finalmente quien es víctima de un abuso no tiene responsabilidad de aquello. Sin embargo, lo que más repercute en la vida de estas personas es la sensación de culpa, ¿cierto? Por no haber podido, en el fondo, resguardarse, pero eso es falso. Finalmente lo que tenemos que hacer es entender que no podemos culpabilizar a las personas por las cosas que ocurren, ¿cierto? Y sino más bien ser, en el fondo, somos responsables de nuestra salud, sin duda, pero eso va de la mano con otras circunstancias. En el fondo, si yo no tengo todas las capacidades o todas las necesidades básicas cubiertas, difícilmente podré centrarme en mi salud mental. Entonces, lo importante es en el fondo entender que las intervenciones efectivas, ¿cierto? Para atenuar desigualdades, lo que implica es que hay algunos procesos en el fondo que uno pudiese entender de mejor manera, ¿cierto? El acceso a los servicios, las experiencias vitales, las desigualdades económicas, ¿cierto? Entonces, la idea es demostrar que lo que se hace es distinto a lo que se busca, ¿cierto? Necesitamos una mayor participación en la atención, un grado en que la implementación de la atención se ajusta a lo que se espera, ¿cierto? Y esto va de la mano, en el fondo, con algunas alianzas, ¿cierto? En el ámbito de salud, de lo que se espera como servicio y el coste que tiene para las personas aquello, ¿cierto? Y esto tiene que ver con políticas públicas, ¿no? Entonces, entender que las experiencias traumáticas y las determinantes sociales juegan un papel crucial en la configuración de la salud mental, especialmente durante la infancia y adolescencia. ¿Ya? Un evento traumático como el abuso, la negligencia o la violencia puede afectar el desarrollo del cerebro y aumentar el riesgo de problemas de salud mental como ansiedad y depresión. Entonces, estas experiencias pueden dejar una huella imborrable en el individuo, impactando su capacidad para afrontar los desafíos de la vida, regular emociones y establecer algunas relaciones saludables. Entonces, las experiencias traumáticas y las determinantes sociales no actúan de forma aislada, a menudo van interactuando y se refuerzan mutuamente, creando un ciclo vicioso que puede perpetuar la desigualdad y el sufrimiento. Entonces, un niño que crece en la pobreza puede tener más posibilidades de estar expuesto a la violencia, lo que aumenta el riesgo de trauma. Del mismo modo, un adolescente que experimenta discriminación puede tener menos probabilidades de acceder a servicios de apoyo, lo que dificulta su capacidad para afrontar las consecuencias del trauma, ¿sí? Entonces, aquí lo que buscamos en el fondo es la importancia de un enfoque integral
que permita, en el fondo, eh, abordar eficazmente el impacto de las experiencias traumáticas y las determinantes sociales en la salud mental, y para esto se necesita un enfoque integral, ¿ya? Que busque esta interacción entre distintos factores, lo cual debe incluir prevención, ¿cierto? Implementar estrategias para prevenir el trauma y la violencia, abordar la pobreza y la discriminación, promover entornos seguros y de apoyo para niños y adolescentes, detección temprana, que es identificar y abordar los problemas de salud mental lo antes posible para prevenir que se agraven y se conviertan en condiciones crónicas, intervención y tratamiento, que es brindar acceso a servicios de salud mental de calidad, culturalmente sensibles, adaptado a necesidades específicas de los individuos y las comunidades, promoción de la resiliencia para fortalecer la capacidad de los individuos y las comunidades para afrontar la adversidad, superar el trauma y construir un bienestar mental duradero, y un abordaje intersectorial que permita reconocer que la salud mental no es solo una responsabilidad del sector salud, sino que requiere la colaboración de otros sectores como educación, trabajo, justicia y desarrollo comunitario. ¿Sí? Hay una página muy, muy buena, ¿cierto? Que es en el fondo esta red nacional, ¿cierto? Para tratar el estrés traumático en niños, ¿ya? Y que tiene un apartado específico con material psicoeducativo en español. Lo quise dejar en la presentación que les vamos a compartir terminando la jornada, donde ustedes pueden buscar en ese link y pueden encontrar bastante información bien interesante para intervención en trauma, ¿cierto? Está en el fondo traducido al español y es de muy buena calidad porque tiene hartos estudios detrás, ¿cierto? Y como les mencionábamos, ¿cierto? Nosotros desde ADIPA estamos ofreciendo este diplomado en intervenciones terapéuticas en segunda infancia y adolescencia, que parte el 10 de enero, ahora en cerca de un mes más. Vamos a tener otro seminario asociado a este diplomado, ¿cierto? Que lo hace otra de las docentes de este diplomado, el cual lo que nosotros buscamos básicamente acá es poder entregar herramientas de intervención, ¿cierto? Con un enfoque sensible, pasando por muchos elementos de la salud mental de segunda infancia y adolescencia. Ya, yo en particular, bueno, soy el director de este diplomado y tengo el módulo que da inicio a la actividad, pero también tengo un módulo específico de análisis de casos clínicos para ansiedad y depresión en adolescentes y el módulo de suicidio en adolescentes, ¿sí? Tenemos distintos módulos asociados al neurodesarrollo, intervenciones competencias parentales, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos conductuales y todo lo que tiene que ver con líneas de intervención específicas, farmacoterapia y abordaje de ansiedad y depresión, entre otros. Los invito a revisar este diplomado, está bastante bueno, llevamos no me acuerdo si 3 o 4 versiones ya de él, hemos tenido muy buena retroalimentación, tenemos docentes de excelente calidad, así que los invitamos a que puedan revisarlo en la página web y ojalá que alguno de ustedes obviamente se gane la beca que estamos ofreciendo al finalizar esta actividad, ¿sí? Muchas gracias, ahí está mi correo en caso de que alguien requiera alguna información o algo que en lo que yo pueda ayudar. Me demoro a veces en contestar, pero siempre contesto. Así que siéntanse en toda libertad de poder escribirme en caso de así requerirlo. Así que, sin nada más que agregar, les doy muchas gracias por acompañarme en este espacio. A veces hablo rápido, lo tengo muy, muy claro, pero la idea es tratar de abordar todos estos temas que tenía preparados para ustedes en el tiempo que se me designó. 384 personas, wow. Y aquí, como les dije, tengo espacio para 3 preguntas, ¿sí? Araceli, después KTA, no sé qué, y después me había aparecido alguien más, pero se me movió Mario Preta. Disculpen, el Mu- resto, solamente tengo acceso a 3 preguntas. Ahí te habilito la palabra y el micrófono, Araceli. Ok, buenas tardes. Eh, bueno, lo felicito mucho por su ponencia, quiero ser breve. Veo que menciona el tema de la obesidad y que también obviamente la obesidad es algo multifactorial. Nosotros aquí en México tenemos el primer lugar mundial en obesidad y me hace mucho sentido que las políticas públicas realmente no hayan abordado correctamente muchos de nuestros fenómenos. Aquí se ha tratado mucho de hacer sellos en comida, tratar de prohibir la venta de alimentos eh,
pues con alta densidad calórica. Pero ya que ahora lo menciona usted, ¿qué sería una intervención o una sugerencia a nivel político o con toda la experiencia que usted tiene para cambiar esta circunstancia? Porque incluso estamos aquí trabajando con em, para un abordaje a personas que están con tratamiento de GLP-1 y hay nutriólogo y se abarca una población, pero a nivel macro, en su experiencia, ¿qué cree usted que se pudiera hacer para prevenir, en los sentidos que usted decía, prevenir, detectar de manera temprana, intervenir para para el niño, ya que la obesidad infantil incluso impacta mucho porque aumenta las células grasas y lleva a problemas más serios, diabetes, hipertensión? O sea, ¿qué es lo que usted sugeriría como ley muy apegada a la salud? Sí, muchas gracias, Araceli. Bueno, entendiendo que tenemos realidades distintas, ¿cierto? Los distintos países de América Latina y el Caribe, sí creo que tenemos una base bastante parecida en el fondo. Cuando uno empieza a mirar la estadística y uno empieza a mirar los desarrollos, ¿cierto? De cierto tipo de política, como que compartimos bastantes elementos, ¿no? Y dentro de eso, en el fondo, creo que lo que lo que esto en el fondo no es que tenga yo la verdad absoluta, pero creo que un elemento que es muy importante y que dejamos de ver en muchas ocasiones es evitar la fragmentación de servicios y de intervenciones, ¿sí? Cómo integramos, ¿cierto?, todas las áreas que están involucradas. En muchas ocasiones, yo, al menos desde la experiencia chilena, tenemos en el fondo la salud diferenciada, ¿cierto? Entendemos que hay un modelo, ¿cierto?, de atención primaria, que es el modelo mundial que prima, ¿cierto?, y que tiene en el fondo la mayor evidencia de que así debiese funcionar. Sin embargo, en la misma atención primaria, en muchas ocasiones, los programas no conversan entre sí. Entonces, nos trae en el fondo la dificultad de que los sistemas estén fragmentados. Entonces, desde ese punto de vista, todo lo que tiene que ver con nutrición se ve por un ámbito, ¿cierto? Y el mismo ámbito de nutrición tiene sus propios psicólogos, sus propios trabajadores sociales y se aíslan en el fondo del ámbito de salud mental. Nos pasa en muchas ocasiones, por ejemplo, con los programas de alcohol y drogas, que son programas que son anexos a salud mental, como si no fuesen parte de esto. Entonces yo creo que lo que importa, dentro de otras miles de cosas, me imagino, ¿no? Es cómo se integran los servicios y cómo tenemos una mirada integradora, valga la redundancia, ¿no? De el ser humano como ser integral que no podemos dividir. No es que la salud mental exista fuera de la salud nutricional, por ejemplo, o desde otros puntos de vista de las enfermedades crónicas. Entonces, en muchas ocasiones, pensar que yo, nutricionista, veo que mi paciente está mal desde el punto de vista de salud mental y no lo abordo desde la salud mental, sino que lo derivo a salud mental o a psicología, estamos mal, en el fondo. Todo debiese ser integral, en el fondo. Yo también como psicólogo debiese tener en mente cuál es la prevalencia de enfermedades crónicas y cómo en el fondo también contribuir desde la psicoeducación a la mejora de ciertos ámbitos asociados a la morbilidad en general. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que lo que más ayuda a Araceli es tener una mirada integradora y evitar la fragmentación de servicios, que nos ocurre en salud mental en particular también, porque en muchas ocasiones es como que los centros de atención secundaria o especializada se alejan un poco de lo que hace la atención primaria y finalmente cada uno lo que hace es como tener estos bloques, ¿cierto?, cerrados en los cuales nos, entre comillas, apoderamos del paciente y esto lo vemos solamente desde aquí y no conversan con otros ámbitos y eso impide en el fondo una buena integración. Muchas gracias. Voy Eh, con KTA, ¿cierto, profesor? sí, Rodrigo. Super. Ahí te habilité el micrófono. Bueno, junto con agradecer, muy interesante y la mirada, el enfoque que ha podido transmitir. Mi consulta básicamente, bueno, yo trabajo en psiquiatría infanto-juvenil
en una región bastante alejada dentro de nuestro país. Y por ende también donde esta determinante geográfica, geopolítica, también tiene un impacto bastante significativo en la salud mental de la población que atendemos. Quisiera preguntar, porque he percibido que a nivel de judicatura en nuestro territorio hay una visión que permanentemente está saliendo a la luz respecto o cuando se evalúan alternativas terapéuticas de las que carecemos en la región. Y es esta postura del desarraigo, ¿ya? Más que la imposibilidad de que las familias o los adultos responsables o los cuidadores puedan efectivamente trasladarse en busca de estas mejores alternativas terapéuticas o más especializadas, en los casos donde ya hay, por ejemplo, refractariedad a los tratamientos farmacológicos, o donde hay un continuo y una complejización de los cuadros clínicos. Hay acá una postura, como digo, que ha prevalecido, que está como muy patente, que es esta del desarraigo. Entonces mi consulta va en términos de cuál podría ser su opinión o su percepción al respecto. ¿Qué debiera primar más? Este criterio de sacar a un paciente o a un usuario en busca de nuevas alternativas de tratamiento en otras regiones, sea la metropolitana, Biobío, etcétera, o definitivamente quedarnos acá en esta burbuja, pero a la vez limitando la posibilidad de estas otras alternativas para lograr una estabilización, una mejor calidad de vida o un mayor bienestar, como usted apuntaba, bienestar integral. No sé si me di a entender. Sí, lo comprendo. Lo comprendo. Para quienes quizá, como para entenderlo y ver si es que entendí bien. Tiene que ver con que muchas veces las hospitalizaciones psiquiátricas se dan en otros lugares, ¿cierto? Y eso implica que las familias o los pacientes deben trasladarse y pierden continuidad y el desarraigo está dado porque tienen que moverse a lugares muy lejanos. Y eso finalmente igual desencadena una serie de dificultades en el funcionamiento familiar. Sí, porque en muchas ocasiones, si pensamos nosotros, por ejemplo, en pacientes agudos, suicidas, requieren de una intervención y un cuidado 24/7, y eso implica que en muchas ocasiones familias más vulnerables, por ejemplo, no puedan dejar de trabajar para cuidar 24/7. Entonces nos pone como en una serie de dificultades, ¿sí? Creo que es una muy buena pregunta, no sé si yo tenga la respuesta a eso, porque creo que es muy complejo, porque todo va a depender del diagnóstico que se tenga. ¿Ya? Porque en el fondo la ponderación del tratamiento más óptimo para ciertos casos va a depender mucho de la patología, ¿cierto? El nivel de riesgo y la necesidad de intervención. Por eso en el fondo iba muy de la mano con lo que planteaba anteriormente y con esta idea de tener programas integrados, es que si uno mira, no sé si conocen la pirámide de Huxley, que en el fondo plantea que uno debiese llegar a los niveles primarios y secundarios de intervención con la mayor energía y recursos posibles, ¿cierto? Para evitar justamente que se llegue a los servicios especializados y que los servicios especializados solo atiendan aquello que realmente debiese haber llegado ahí. ¿Ya? Entonces, de partida creo que depende mucho de los diagnósticos, que depende en el fondo de tener una claridad diagnóstica, porque efectivamente, no sé si estamos hablando de un paciente con un trastorno bipolar, ¿cierto? Muy descompensado, con crisis suicida, con necesidad de una intervención más específica que lo que pueda entregar el ámbito ambulatorio, hay que hacerlo, ¿cierto? Entendiendo y ponderando todos los riesgos, pero no olvidar que en el fondo las intervenciones especializadas, sobre todo en el ámbito de la hospitalización, son transitorias. Con esta idea de no tener que cronificar a un paciente y este paciente lo que hace en el fondo es transitar por la red.
El paciente no es de un servicio, no es del servicio de psiquiatría hospitalizado, no es del servicio de psiquiatría ambulatorio, no es de la atención primaria. El paciente es de la red de salud, ¿cierto? Y desde ese punto de vista, la idea es que el paciente transite según su nivel de riesgo, su complejidad, su vulnerabilidad, ¿cierto? Entonces creo que hay que mirarlo siempre desde ese y como manera en el fondo de bajar también un poco la angustia que esto genera para la familia, es mostrarle en el fondo costos y beneficios de una hospitalización, entendiendo que va a ser lo más breve posible, solamente para hacer un ajuste farmacológico en un ámbito monitoreado y que los beneficios pueden ser mayores, pero que no podemos olvidar que después de adolescente tiene que volver a su rutina, a su centro de origen, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, que sea como lo más informado posible, ¿sí? Porque en el fondo tampoco puede verse como un castigo o como algo que pueda ser mirado como negativamente, sino que la hospitalización cumple un fin. Por eso es la importancia de tener como buenos objetivos terapéuticos en todos los ámbitos y en todos los niveles de atención, ¿sí? Porque en el fondo una hospitalización cuando es necesaria. Y debemos mirarlo así, y esa también es la visión que tenemos que entregar nosotros que trabajamos en el ámbito de la salud mental, ¿sí? Así que eso, muchas gracias. No sé cuál es tu nombre, pero aparece Ketae. Caterina, Caterina, muchas gracias. Sí, perfecto. ¿Y había alguien más, Rodrigo? Y ahí cerramos, ¿ya? Sí, teníamos a Mario, si no me equivoco, pero veo Esa que bajó repetición, la mano. pero Luego Valentina, Valentina. Hola, ¿se escucha? hola. Sí, perfecto. Hola, mira, me presento, yo soy Valentina, soy psicóloga infanto-juvenil y cuando estaba viendo el video y sale al inicio de este tema de la obesidad, recordé algo que me pasa mucho con mis pacientes adolescentes, pero al revés, con el tema de los trastornos de conducta alimentario asociados a la anorexia y la bulimia, que lamentablemente ahora se han convertido, lo voy a decir en el mal uso obviamente de la frase, una moda, ¿cierto? Y es muy difícil poder intervenir debido a que es algo que se potencia constantemente en sus grupos y redes sociales. Y también en sus familias, como lo mismo se comentaba como en el video con estos comentarios, ¿cierto? Eh, de una presión social, familiar, contextual y ahora, como decía, en redes sociales. Entonces, ¿cómo podría como intervenir para disminuir el efecto de este trauma a largo plazo a nivel biopsicosocial? Porque los trastornos de conducta alimentaria son bastante complejos. Perdón, se te escuchó mal. ¿Intervenir en qué, perdón? Justo esa palabra no te escuché. ¿Cómo, cómo uno podría como llegar a intervenir en esto? Porque yo no puedo como involucrarme, ¿cierto?, en lo que ellos consumen en redes sociales, que constantemente, ¿cierto?, es algo que no tiene ninguna conciencia, ningún control, porque para ellos esa es su vida, ¿cierto? Entonces es difícil poder llegar como a conectar con estos adolescentes porque, como digo, aunque suene feo, ¿cierto? Porque quizás no es una forma buena de expresarlo, pero se convierte en una moda, lamentablemente, el cuerpo humano de subir, bajar de peso. Sí, comprendo, comprendo. Valentina, a ver, bueno, creo que las redes sociales llegaron para quedarse. Estamos muy alejados de la idea de que esto pueda desaparecer. Lo más probable es que pueda incluso ir empeorando el mal uso de aquello, porque entendemos que tiene beneficios y que en el fondo es un medio más, ¿sí? Desde ese punto de vista, claro, es súper difícil como manejar lo que ven los niños, niñas y adolescentes en redes sociales o lo que se comparten entre ellos, ¿cierto? Creo que aquí el punto base tiene que ver con la prevención, ¿cierto? Y con que los adultos, ¿cierto?, tengamos claridad de qué es lo que está ocurriendo en redes sociales. En el fondo es como no quedarnos fuera de esto, ¿sí? No mirar en el fondo las redes sociales como que es algo de los jóvenes solamente. ¿Sí? Porque finalmente lo que hace eso finalmente es alejarnos de un foco muy relevante de problemas, ¿cierto? Las redes sociales
llevan, ¿cierto?, a un montón de conductas de riesgo, desde el ámbito de la sexualización, desde el ámbito de lo que mencionabas tú, ¿cierto?, sobre la imagen, como es mostrar esta realidad distorsionada, ¿cierto? Claro, Y cómo finalmente eso tiene un impacto. Por lo tanto, creo que la mayor recomendación siempre es educar respecto a aquello, no quedar fuera nosotros como interventores, nosotros saber lo que los adolescentes hacen en redes sociales y cómo usan las redes sociales, más que solamente tener esta mirada prohibitiva, porque con esa mirada no se llega a ningún lugar. ¿Sí? Y en el fondo lo que debemos buscar es cómo todos los miembros involucrados en esto podemos aportar, ¿cierto? Pero desde la mirada de que esto existe, esto en el fondo se va a seguir usando, más allá de lo que nosotros digamos. Por lo tanto, démosle el mejor uso posible y conversemos con los adultos respecto del control que puede existir, de cómo manejar la cantidad de horas, de la regulación, ¿cierto? Del tema de incluso la regulación política que pueda haber respecto de aquello, que es un tema mucho más amplio que escapa a esto, pero cómo finalmente nosotros nos involucramos en esto y no quedamos fuera y no claro. nos ausentamos de aquello. ¿Sí? Ujú, Ya, sí, muchas entiendo. gracias. Y ahí también Gracias. te recomendaban la terapia de aceptación y compromiso como en términos de intervención, ¿cierto? Pero aquí, claro, estamos hablando como más del ámbito específico de que las redes sociales impactan sin duda y que hay que involucrarnos y hay que saber lo que están haciendo los adolescentes. Para quienes trabajan con adolescentes saben que esto es un trabajo arduo en el sentido de que no podemos desentendernos de lo que ellos hacen, ¿cierto? Porque finalmente eso implica que no podemos vincularnos. Y el vínculo es el motor principal de la terapia, entonces si nosotros nos encuentran fome o nos encuentran aburridos, ¿cierto? Y nosotros no somos capaces de conectar con ellos desde el punto de vista del vínculo y nos alejamos, ¿cierto? De esta mirada adultocentrista, o los perdimos, no tenemos chance de conversar con ellos. Entonces, desde ese punto de vista, involucrarnos, conocer qué están haciendo, conocer las redes sociales que se usan, también varía harto, ¿sí? Porque finalmente los adolescentes se van alejando de los adultos y empiezan a tener sus propios espacios también. ¿Ya? Muchas gracias a todos y todas, de verdad, muy agradecido porque se hayan podido conectar, por las preguntas que hicieron, por su retroalimentación en el chat. Quien esté interesado, por favor, pida más información, estamos ahí disponibles para que puedan ustedes conectarse a este diplomado y Rodrigo lo dejo para que usted pueda finalizar este curso con la certificación y con el, el sorteo para ver quién de ustedes se Así es. gana esta beca. Muchas gracias, que estén muy Ya. bien.